Hola a todos y bienvenidos al Rompecabezas de la Realidad. Empecemos. La civilización humana nació en una llanura plana entre los ríos Éufrates y Tigris, en la zona en la que hoy se conoce como Irak. Dos grandes reinos surgieron en Mesopotamia. Primero vino Sumeria en el sur y luego en el norte su vecino Akkad. Posteriormente estos dos países se convirtieron en uno solo, llamado Babilonia. También al norte del río Tigris, un pueblo más joven, de índole guerrera sirvió, llamado los asirios. Y entre los asirios y los babilónicos, Mesopotamia fue durante un tiempo el centro de la civilización humana. A medida que el tiempo transcurría y dejando a un lado Mesopotamia, los grandes reinos se derrumbaban y eran destruidos. Solamente quedaban leyendas de los imperios que fueron poderosos en otros tiempos, en la región del Tigris-Éufrates. Los nombres de los reyes han llegado hasta nosotros: Seraquerib, Nabucodonosor o Baltasar. También los nombres de las ciudades sobrevivían: Babilonia, Nínive, Ur, pero de los verdaderos trabajos de estos reinos no teníamos nada. Ellos no han dejado ni pirámides, ni templos, ni palacios. En las llanuras de la Mesopotamia, tribus de árabes salvajes vagaban nómadamente, y por aquí y por allá edificaban sus pequeñas villas. También, unos montecillos encarpados y de gran tamaño se levantaban en el llano, pero los beduinos, faltos de curiosidad, les prestaban muy poca atención. Ellos decían que los montecillos habían estado allí desde siempre. Para ellos no tenían ninguna importancia. Pero algunos hombres de Europa, hombres poseídos por una gran curiosidad, se preguntaban asombrados acerca de los montecillos. ¿Podría acontecer que las ciudades perdidas de Asiria y Babilonia yacieran allí, debajo de la tierra? Uno de los primeros viajeros europeos que sospechó que los montecillos en el desierto mesopotámico contuvieran las viejas ciudades fue un joven brillante llamado Claudius Rich, que en 1811, al fungir como representante de la East India Company en Irak, viajó por toda la Mesopotamia dibujando los montecillos y examinándolos. Fue en uno de aquellos montículos, como a 25 millas al sur de Bagdad, el cual llevaba el nombre de Babil, donde encuentra ladrillos con inscripciones en escritura cuneiforme, aún desconocida para esa época. Pero como Rich no disfrutaba de una cabal salud, fue incapaz de realizar alguna excavación en el lugar. Pero sí logró publicar un libro importante llamado Memorias de las ruinas de Babilonia. Rich nos informó cómo toda aquella zona estaba cubierta de ruinas, y en algunos sitios se podían encontrar hasta muros hechos de ladrillo. Pero en otros, los montecillos no eran más que apenas un montón de escombros. Sin la menor duda, escribió Rich, las ciudades de Babilonia serían de fácil acceso para cualquier excavador. Uno de los soñadores que leyó el libro de Rich era un francés llamado Paul-Émile Botta, naturalista e hijo de un historiador. Después de numerosos viajes a través del Medio Oriente para efectuar algunas investigaciones científicas, Botta obtuvo el nombramiento de cónsul francés de la ciudad de Mosul, en el Tigris Superior, en 1842. Contaba entonces con 37 años. Él, aunque no era arqueólogo, poseía disciplina científica. También estaba acostumbrado al clima caluroso y hablaba el idioma nativo. Con estas ventajas, se dedicó a aprender lo que pudo de las civilizaciones mesopotámicas que vienen desde hace mucho tiempo. Empezó por ir de casa en casa después de sus labores diarias preguntando: ¿tienen alguna antigüedad a la venta? ¿Algunos ladrillos con viejas inscripciones? ¿Viejas vasijas? ¿Viejos jarrones? Compraba lo que se le ofrecía y preguntaba en dónde habían encontrado aquellos viejos objetos. Los nativos se encogían de hombros y contestaban que se encontraban por doquiera. Lo único que había que hacer era ir al lugar y husmear un poco. Así, Botta envió un grupo de trabajadores para empezar a excavar en el lugar.
Ni bien empiezan a excavar es que se encuentran con dos muros paralelos de yeso, cubierto con escrituras e inscripciones, hombres barbados, animales grotescos y extraños, ejércitos combatientes, todo mostrado con vivo relieve. Lo que Bota había hallado en Khorsabad era un palacio de verano construido por el rey asirio Sargón II, aproximadamente en el 709 a.C. Al limpiar los escombros, Bota deja a la luz un edificio magnífico, cuyos patios contaban con grandes entradas llenas de esculturas. Toda la vida de la civilización asiria se encontraba descrita gráficamente en las paredes que Bota descubrió. Pero todo esto, Bota tenía muchísimos problemas. No solo sus hallazgos tenían la tendencia molesta a deshacerse bajo el ardiente sol del desierto, sino también toda una remesa con un cargamento de estatuas se perdió cuando una balsa zozobró en el Tigris. Los nativos que robaban las pequeñas piezas cuando Bota volvía a la espalda, y el bajá de Mosul, que imaginándose que Bota estaba cavando en busca de oro, le colocó espías, lo amenazó con encerrarlo y le provocó innumerables obstáculos en el camino. Bota perseveró y continuó desenterrando esculturas y relieves que mostraban cómo los asirios aparecían en sus figuras, cómo habían combatido, sitiado ciudades y matado a sus prisioneros. Su arte los revelaba como una civilización cruel, arrogante y guerrera. Otros investigadores se precipitaron a Mesopotamia a trabajar en otros emplazamientos una vez que las noticias del éxito de Bota llegaron a Europa. Uno de los primeros fue Austin Henry Layard, inglés nacido en París de 28 años de edad cuando comenzó a excavar en Mesopotamia en 1845. Había explorado el Oriente desde la edad de 22, viviendo una vida aventurera entre las tribus salvajes de Persia. El problema de Layard era que carecía de dinero. No le era sencillamente posible contratar a los trabajadores y empezar a excavar. Pero su entusiasmo por la arqueología era público en grado tal que, en 1845, el embajador británico en Mosul, Sir Stamford Canning, le entregó 60 libras esterlinas, o sea el equivalente a unos $300, para que comenzara una excavación. Con esa pequeñísima suma, se puso en camino rumbo al montículo de Nimrud. En el mismo primer día en el emplazamiento, logró ganar la amistad de Awad, jefe de la tribu beduina de Nimrud, y de esta forma le fue dable contratar a unos 6 trabajadores a precio módico. Layard no se atrevía ni siquiera a figurarse en dónde debería comenzar a cavar. El jefe Awad le señaló una losa de alabastro que sobresalía de la tierra, y Layard decidió comenzar por allí. Su primera trinchera le produjo unas 10 losas de alabastro en unas cuantas horas. Al día siguiente, todos los muros de un palacio salieron a la luz, muy semejantes a lo que Bota había encontrado en Khorsabad, y cada una de sus pulgadas cuadradas inscriptas con caracteres cuneiformes y estupendos bajorrelieves con escenas de batallas. También, pronto sus hombres desenterraron la estatua colosal de un león alado, y al poco tiempo ya contaba con 13 pares de enormes leones. El palacio que Layard desenterró era todavía más espléndido del que había encontrado Bota. Se lo identificó más tarde como el palacio del rey Assur-Nasirpal II, que había reinado aproximadamente desde el 885 al 859 a.C. Otros hombres habían llegado a trabajar a Nínive, la ciudad que Bota había localizado en Khorsabad. Pronto se tuvieron grandes conocimientos acerca de los sangrientos reyes asirios, los cuales tuvieron mucho cuidado de dejar los registros en cuneiforme respecto a lo que hacían. En Nínive reinaron reyes locamente sedientos de sangre, que conquistaron todas las tierras circundantes saqueando y destruyendo a su paso. La primera meta era encontrar la vieja ciudad de Babilonia, pero existía muy poca esperanza de descubrir la ciudad Hammurabi. En los registros, según la versión de Sennacherib relativa al saqueo de Babilonia,
no pudo haber quedado mucho de la ciudad antigua cuando los asirios terminaron de destruirla tras haberla conquistado en el 689 a.C. Pero Sennacherib había caído, asesinado por sus propios hijos, y 9 años después de la destrucción, Asarjadón, hijo de Sennacherib, había ordenado que se reconstruyera Babilonia. La ciudad que se reedificó fue regida por uno de los hijos de Asarjadón, pero que se levantó en contra de su hermano y lo destronó. Otros reyes de Babilonia fueron más débiles y en 626 a.C. un babilonio, Nabopolázar, terminó con los conquistadores asirios y proclamó la independencia de la ciudad. Bajo su hijo, Nabucodonosor, Babilonia creció hasta convertirse en la ciudad más fabulosa de la época, hasta que la conquistaron los persas a mano de Ciro en el 539 a.C. Esta, precisamente, la ciudad de Nabucodonosor, era la que los excavadores confiaban en hallar. Layar fue el primero en llevar a cabo un intento serio en el 1851. Dar con el emplazamiento no presentaba ningún problema, nunca jamás se había perdido su ubicación. El montecillo, que fue visitado 40 años antes por Rick, todavía continúa siendo llamado Babil por los habitantes locales. Pero las investigaciones de Layar lograron muy poco. Hay unos cuantos ladrillos inscriptos en el nombre de Nabucodonosor, algunas vasijas y unos cuantos esqueletos. A todo esto, el doctor Robert Koldewey nació en 1855. Fue estudiante de arquitectura, arqueología e historiador del arte. Tenía experiencia de campo en diversas partes del mundo antes de que comenzara la excavación en Babilonia, en marzo de 1899. El 5 de abril de ese mismo año, se topó con la tremenda muralla de Babilonia. Había miles de fragmentos de esculturas, de la clase ya familiar de las ciudades del norte, leones alados, reyes barbudos y todo lo demás. Trabajando dentro de los muros, Koldewey excavó después el espectacular gran camino procesional que cruzaba de norte a sur a través del corazón de la ciudad. A lo largo de la calle proseguía la procesión de los sacerdotes de Marduk, el dios superior de Babilonia. Este camino sacro conducía hasta la puerta de Ishtar, que era la diosa principal de Babilonia, y su puerta de una gran magnificencia. Aún hoy en día, esta entrada se alza a 40 pies de altura, y debe haber sido todavía más alta en los tiempos de Nabucodonosor. Era una puerta doble adornada por cientos de toros y dragones de colores muy resplandecientes. Hoy en día, la gran perspectiva del camino sacro que conduce a la puerta de Ishtar le suspende a uno el aliento. En el 600 a.C., cuando todo era nuevo e intocado por los embates del tiempo, debe de haber sido una vista como para obligar al viajero a que cayera de rodillas, maravillado. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que el video les haya gustado y nos vemos la próxima. Un saludo para todos.